MHA reacciona a el mejor escenario posible, si eres realista. Metal Canon 7981. Capítulo 2, lo que he dicho puede cambiar. Resumen, todo el elenco fue convocado para reaccionar al inicio de esta serie. ¿Qué hizo Izuku cuando le dijeron que no podía convertirse en héroe? Nuevos desafíos aguardan un camino diferente, un comienzo difícil para intentar encajar. La verdad desconcierta a todos, la confusión persiste. Los cambios tienen una reacción a lo que Uraraka no logró en el curso de héroes. Finalmente, el luto por dos estudiantes héroes permanece en el centro de lo que pudo haber sucedido. Notas, véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Algunos seguían desconfiando del dispositivo, pensando que se trataba de una simple broma, pero cuando el disco entró en la pirámide, se iluminó con un holograma azul claro que mostraba claramente la imagen proyectada que describía el disco. Era un rápido resumen de todos los acontecimientos que habían ocurrido en ese universo, y ellos iban a presenciar lo que había sucedido. Si había una pregunta que rondaba la mente de todos, ¿por qué el disco describió y mostró que Izuku Midoriya es la clave del universo en ambos casos? ¿Es por One-For-All o por un poder superior? Monama pensó, comillas, ¿qué tiene que ver Midoriya con todo esto? ¿De verdad la fama siempre la lleva la clase A? Algunos de la clase B pensaron lo mismo, incluyendo a un par de profesionales. También había otra persona que pensaba igual, comillas, ¿cómo demonios puede ser la clave ese nerd? Ahora mismo es solo un bebé llorón con problemas, incluso con el One-For-All, no tiene nada que ofrecer. La pirámide comenzó entonces a activarse por completo. Bienvenido a Holomid. Soy tuya Nexus. ¿Puedo ayudarte con este disco? Por favor, dame una orden de voz. Este dispositivo futurista era real. Disculpe, señor Nexus, ¿podría reproducir el siguiente contenido en ese disco que tiene? Dijo Nezu. Afirmativo, ahora pasamos al modo de juego. El dispositivo hizo exactamente lo que decía y empezó a reproducir. Todos estaban muy emocionados de que existiera algo así y ahora tenían que ver qué pasaba. No puedo simplemente decir, puedes convertirte en un héroe incluso sin poder. Esto dejó a todos intrigados por lo que acababan de ver. Al Mick diciendo algo así, nunca lo habían visto suceder. ¿Podría ser esto lo que pensaban que significaba? Al Mick temía ver y oír esto. Solo había ocurrido una vez y recordaba esas mismas palabras cuando alguien que conocía le preguntó y él dio su propia respuesta. Midoriya Izuku se alejó cabizbajo del edificio donde Al Mick lo había dejado, con las palabras del héroe resonando en su cabeza. De vez en cuando, el cruel reto suicida de su antiguo amigo, ahora convertido en acosador, Bakugou Katsuki, se unía a ellos. Lo que acababan de oír. ¿Es real? Todos tenían una expresión de asombro, terror y horror, con la boca abierta ante lo que veían. Comillas que dijeron todos. No podían creer lo que veían. Bakugo. Un adolescente al que han etiquetado como un cabeza hueca por su actitud y determinación, le ha dicho estas palabras a uno de sus compañeros más queridos. Comparándolos, Izuku ha sido sencillo pero dispuesto a trabajar, inteligente e incluso peligroso cuando está en su máximo poder, pero nunca se ha jactado ni ha amenazado a nadie. Para Bakugo, es literalmente un reflejo de eso. La clase A conoce a Bakugo desde hace casi un año y tienen una idea bastante clara de cómo es y cómo actúa, pero nadie podría imaginar que le diría estas cosas a otra persona, especialmente al chico de pelo verde. Uraraka, Asui, Hagakure, Ashido, Hiro y Yaoyorozu se sintieron consternadas y sorprendidas al escuchar esto. La mayoría de las chicas sienten un profundo respeto por Midoriya, ya que no solo respeta su privacidad, sino que además está decidido a superar cualquier obstáculo, por difícil que sea, y siempre se levanta. ¿Quién querría hacerle tanto daño? Pero para Uraraka y Yaomomo, la historia es diferente. Estas dos lo aman con todo su corazón. Uraraka se enamoró de él cuando le mostró bondad y generosidad al conocerse, lo que la inspiró a convertirse en una heroína no solo para su familia, sino también para salvar a la gente. En cuanto a Yaoyorozu, aunque al principio no le dio importancia porque sus murmullos le resultaban molestos, luego llegó a admirar su inquebrantable determinación y espíritu heroico. Especialmente porque la ayudó con su derrota en el festival deportivo, la ayudó con sus apuntes y con las tutorías de los demás, y el vínculo que se creó entre ellos durante todo ese tiempo. Escuchar que su ser querido fue víctima de acoso y sufrió tanto dolor les da ganas de golpear algo. Los profesores quedaron atónitos al presenciar esta atrocidad. Sabían que Midoriya y Bakugo se habían convertido en niños problemáticos, pero esto les hizo cambiar de opinión.
La verdad es que uno de ellos tenía problemas y el otro era el problema. Midnight y Present Mic estaban conmocionados y enfadados, sobre todo consigo mismos. Los demás profesores sentían lo mismo, la mayoría de los ejercicios los hacían en equipo, pero a veces Bakugo soltaba tonterías diciendo que se unía a Deku. Asumieron que se trataba de una rivalidad en ciernes, solo para descubrir que no era así. Esto era abuso, y lo habían estado viendo todo este tiempo sin hacer nada al respecto, especialmente Midnight. Una cosa que debían saber era, ¿qué otras cosas hacía Bakugo además de acosar a Midoriya? Nemuri se ha convertido en una figura maternal para Midoriya desde que él le recordó a Oboro. Ahora, al ver esto, se pregunta si es cierto y, paralelamente, ¿qué más le habrá hecho ese horrible estudiante? Mira con furia al rubio, pero también a su colega, Aizawa. Sota, llevas casi un año con estos chicos y aún no sabes nada de esto. ¿Qué has estado haciendo? Tal vez no sea nada. Pero ¿y si sí lo es?, pensó. En cuanto a Aizawa, el hombre se sentía un poco perturbado por lo que veía. El chico problemático podía haber actuado de forma imprudente en ocasiones, pero también sabía que había momentos en los que sabía controlarse y seguir el protocolo. Sería el primero en admitir que cuando Midoriya llegó a esta escuela, asumió que no llegaría muy lejos y que sería expulsado inmediatamente, ya que no tenía potencial heroico. Los constantes murmullos y las reacciones de hambre le parecían innecesarios, ya que obstaculizaban su progreso. Pero ahora, con su alumno en algún lugar sin apoyo ni ayuda, y viendo las similitudes paralelas en una versión diferente, simplemente le hizo pensar que este chico se estaba autodestruyendo desde antes de unirse. Todo debido a una infancia abusiva que, ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste decir algo tan cruel así? Le gritó con el corazón roto y confundida porque diría algo así. Sabía que Bakugou era rudo, pero decir algo así. No era buena estudiante, más bien fiestera, pero no era tonta. Sabía reconocer fácilmente a un acosador, pero esta era la primera vez que no lo había hecho. Antes del agua, cuando alguien acosaba a otro, lo regañaba y lo ayudaba a reconciliarse. Por eso la habían considerado una futura candidata a heroína, pero aquí no lo vio para nada. O tal vez sí lo vio, pero nunca se esforzó por demostrarlo ni hizo nada al respecto. ¿De verdad Midori sufrió tanto acoso? Dios mío. He estado intentando que esos dos formen equipo en una de nuestras sesiones de entrenamiento en el gimnasio. No puedo creerlo, por eso tiene el brazo roto y la cintura magullada. ¿Fue solo entrenamiento o algo peor? Todos sus compañeros lo miraban con disgusto, especialmente Todoroki. Nunca se lo había dicho a nadie, pero consideraba a Midori ya su mejor amigo. Desde que hablaron en el festival deportivo hasta ahora, lo consideraba el único amigo que deseaba haber conocido años atrás. Izuku había escuchado tantas cosas de Soto sobre esa familia disfuncional que Todoroki nunca se había planteado los problemas de su amigo. Entonces pensó, comillas, ¿qué clase de amigo soy? Lleva tanto tiempo sufriendo y ni siquiera lo he ayudado. Tengo que arreglar esto. La clase B también sintió la tensión. Kendo, Shiozaki, Bondo y Onenuki conocían un poco la rivalidad entre los dos, pero nunca sospecharon esto. Monoma, en caso de presenciarlo, se arrepintió al instante de lo que había dicho sobre Midoriya. Sabe de primera mano lo que es ser acosado y objeto de burlas, ya que su particularidad puede copiar otras particularidades y otros dicen que ese poder no es realmente suyo si simplemente lo roba. Si había algo en lo que acertaba, era en que Bakugou era un matón arrogante que se salía con la suya sin consecuencias y representaba todo lo malo de la clase 1A. Los profesionales están horrorizados, especialmente Kamui Watts, el exhéroe de Arms y Mt. Lady. Los tres los reconocen del incidente con el villano de lodo. El chico de pelo verde fue reprendido por ellos, diciéndole que era demasiado peligroso, ni siquiera consideraron los sentimientos del pobre chico, simplemente siguieron el protocolo para casos de peligro para civiles. Mt. Lady se sintió fatal por no haber intervenido antes, pensó que era un don nadie al que olvidaría, pero no fue así. Best Geanist intentaba comprender todo aquello, sobre todo porque Bakugou era becario en su agencia. Sabía que el chico tenía defectos, pero no imaginaba que esta situación absurda se remontara a entonces, o incluso que fuera más antigua. Edgesot miró a su amigo y vio indicios de lo que se había perdido, tal vez aún hubiera tiempo para esclarecer la situación. Nitteye se quedó momentáneamente atónito. No por el mocoso de Bakugou, sino por All-Might. Sabía que All-Might había decepcionado a algunos de sus fans con ofertas imposibles, pero jamás imaginé que diría algo así.
Habría supuesto que aliviaría su dolor con delicadeza, no que sería tan directo. Claro que, pensándolo bien, estaba intentando ligar con él. ¿Quién hace eso para llamar la atención de alguien? Culpa. La culpa comenzó a crecer para Almit. El joven Midoriya me dijo que había tenido problemas con él antes, pero nada como esto. Empezó a recordar lo que Izuku le había dicho cuando se separaron. Mencionar One-for All a Bakugou era necesario, ya que cuestionaba a Midoriya por tener un Kirk a pesar de que él no tenía ninguno durante toda su vida. Murmuró algo para sí mismo en voz baja. Pensé que después de su gran pelea en el examen de licencia, estos dos se habían reconciliado o al menos se habían entendido. No imaginaba que estuviera sufriendo tanto. Ahora sabía lo que significaba el dispositivo antes. Realmente no sabía nada del joven Midoriya. Pero lo peor era la culpa que sentía cuando le dijo que nunca podría convertirse en un héroe sin un Kirk. Estaba siendo tan hipócrita en ese momento, pero cuando miró a su alrededor, muchas miradas estaban puestas en el posible atormentador. La reacción necesaria era la de los padres. Las familias Asui, Hiro y Yaoyorozu se sintieron asqueadas al saber que existía un compañero de clase de sus hijos. En cuanto a los Todoroki, Endeavor sabe que Bakugou se parece un poco a él en cuanto a su comportamiento, pero pasar por eso lo hace parecer como era antes. Si bien nunca le dijo a nadie que hiciera ese tipo de cosas, ha usado la intimidación como fuente de miedo, especialmente hacia su familia, que ahora está atónita, ya que esos dos cenaron con ellos hace poco. Mitsuki y Marasu se horrorizaron al ver esto. Su propio hijo le había dicho eso al hijo de su mejor amigo. ¿Cuántas cosas crueles le había dicho Katsuki a Izuku? ¿Fue solo eso? ¿Dijo algo más? ¿Fue algo más que palabras? Tenían tantas preguntas y tal vez supieran las respuestas, pero ninguno de ellos quería decirlas. Sabían que Katsuki había heredado la actitud y la determinación de Mitsuki, pero nunca imaginaron que se distanciarían tanto. Por primera vez, les asustaba lo que esto pudiera provocar. Ambos miraron a Inko, quien estaba aterrorizada. Con la mirada perdida por lo que acababa de ver, intentó contener las lágrimas, pero estas comenzaron a brotar. Era por eso que Izuku siempre llegaba con moretones por todas partes. ¿Era por eso que todos sus útiles escolares estaban destrozados? ¿Era por aquella vez que llegó a casa oliendo a heces repugnantes? Pensó en esos horribles recuerdos de su hijo. Lo peor es que Izuku nunca se lo había contado. Siempre tenía una excusa o simplemente inventaba una mentira para ocultarlo. Si esto es cierto, entonces mi bebé estuvo sufriendo todo este tiempo por culpa de ese perro del diablo, ¿y yo no hice nada? ¿Qué clase de madre soy? Quiso gritarle al hijo de su amiga, pero antes de que pudiera hacer nada, alguien habló, pero no para acusarlo, sino que parecía defenderlo. Tranquilos, chicos, vamos a calmarnos. Quizás no lo dijo con mala intención, dijo Kirishima, intentando defender a su amigo, quien había recibido miradas de desaprobación de sus compañeros. ¿En serio, Kirishima? Bakugou dijo literalmente que Midori debería tirarse del tejado y suicidarse, y no te preguntas por qué lo dijo. Dinos, Bakugou, ¿por qué lo dijiste? Kaminari intervino, sí, ¿por qué? Todas las miradas se dirigieron a Bakugou, intentando sonsacarle respuestas. El punk rubio solo pudo mirarlos con furia, diciéndoles, da igual, eso ya es cosa del pasado. Todoroki no se lo creyó, comillas, todo en el pasado. Decir cosas como suicidarse no es gracioso, especialmente si no puede desaparecer por sí solo. Lo dijiste. El dispositivo dijo que es paralelo a nuestro tiempo con solo algunos pequeños ajustes, ¿así que lo dijiste también en este tiempo? ¿De verdad querías decir todo lo que dijiste ahí arriba? Comillas, Bakugo se molestó rápidamente y gritó, comillas, el nerd no tuvo las agallas para hacerlo, era un niño debilucho y patético que no podía lograr nada en la vida, fingiendo no lo confirmó, pero tampoco lo negó, eso era todo lo que ella necesitaba oír. En cuanto a Kirishima, sigue intentando defender a su amigo. Miren, tal vez hayamos malinterpretado esto. Conozco a Bakugou y sí, puede que sea un poco tosco, pero no puede ser tan horrible. Es un mundo aparte, ¿no creen que acusarlo sin pruebas los hace actuar sin pensar? Eso es bastante poco varonil de su parte. Intentó dejar clara su postura, pero otro compañero le dio un pisotón. Oh, mira esto. ¡Qué sorpresa! Por supuesto, el tipo machote defiende la bomba explosiva cuando importa. Puedes decir lo que quieras, pero no importa, no se puede negar que su ego le salió del culo. Con razón eres el chupapollas de Bakugou. Comillas, decir eso empezó a enfurecer al pelirrojo, quien replicó, comillas, no soy así para nada.
Estoy tratando de defender a mi amigo, a quien acusas de cosas que no ha hecho. Comillas. Bakugou simplemente puso los ojos en blanco tratando de salvar las apariencias, pero por dentro sentía como las grietas de su cuerpo lo empujaban hacia abajo. No quería ser acusado de algo que realmente había hecho. Eso fue hace mucho tiempo, y sentí algo de culpa por esto, así que ¿por qué duele ahora? ¿Es porque me atraparon? Espera, no lo saben, tal vez si invento la historia. Zas. Sus pensamientos se detuvieron de inmediato cuando sintió que la madre de su víctima le daba una bofetada en la mejilla. Fue un golpe fuerte que le dejó la mejilla roja. Todos quedaron atónitos al ver lo que sucedía con la madre del héroe renegado. Inko solo pudo mirar a Bakugou, sin decepción, ni ira, ni tristeza. No había emoción alguna, no sentía nada. Lo único que pudo decir fue, comillas, acosaste a mi hijo. ¿Le dijiste que se suicidara? ¿Le hiciste algo más a mi precioso bebé? Respóndeme, ahora. No había emoción alguna, pero apareció una aura devastadora, como si proviniera del mismísimo diablo. Antes de que nadie pudiera hacer nada, Nezu intervino rápidamente. Señorita Midoriya, sé que tiene muchas preguntas, pero ahora mismo debemos concentrarnos. Obtendremos toda la información que necesitamos del dispositivo y aquí mismo, si es necesario. Se lo prometo, pero por favor, deje sus problemas a un lado por ahora. Si quiere, ¿se sentaría a mi lado? Preguntó Nezu, intentando contener el ataque de ira de la madre. Por supuesto, directora. Entonces se dirigió hacia donde estaba Nezu, dejando tras de sí una aura que intimidó a algunos. Bakugou parecía desconcertado al saber que su tía ahora lo odiaba. Sus profundos temores comenzaron a aflorar. Miró a sus padres y vio en ellos la ira y la decepción, sabiendo que tendrían una larga discusión. Sentía que el héroe perfecto de su historia de origen no era más que una farsa. Si este dispositivo decía toda la verdad, entonces no estaba a salvo en absoluto. Todos volvieron a mirar la pantalla, pero no olvidaban lo que habían visto. No ha pasado ni un minuto y ya ha salido a la luz un terrible secreto, provocando numerosas reacciones de todo tipo. Innecesarias, pero comprensibles. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Tenía algún propósito en la vida? Al-Mikt le había sugerido que intentara ingresar en la policía, pero, para ser sincero, la forma en que Al-Mikt lo planteó hacía que sonara, en el mejor de los casos, como un premio de consolación. Admitiendo abiertamente que la gente no los respetaba. Izuku sabe que hoy en día la policía simplemente limpia la suciedad que dejan los héroes, y la idea no le atraía en absoluto. Tsukauchi se sintió un poco ofendido. Comillas, en serio, Toshinori. Mira, entiendo que no nos respeten como a los héroes, pero nuestro trabajo es mucho más importante. Si no fuera por la policía, muchos villanos seguirían sueltos causando estragos. Al-Mikt se quedó perplejo y se sintió culpable por lo que había hecho su contraparte, y rápidamente se disculpó. Sin darse cuenta, Izuku caminaba hacia unas explosiones que había oído antes en lo alto del edificio. Quizás si hubiera seguido caminando, siguiendo a la multitud atraída por el caos, se habría encontrado con Bakugou luchando contra el villano de lodo que lo había atacado antes, y habría corrido a salvar a su agresor. Impresionando al observador Al-Mikt y haciéndole cambiar de opinión. Pero en ese momento, otro grito llamó la atención de Izuku. Comillas que. Recuerdo ese incidente, fue cuando Bakugou quedó atrapado por ese villano de lodo. Había alguien de mi edad que corrió a ayudar a su amigo, pero no tenía ni idea de que era Midoriya, dijo Kirishima con expresión de asombro. Bakugou resopló y puso los ojos en blanco al ver una vez más la humillación de haber sido salvado, especialmente por Deku, de entre todas las personas. Sus padres estaban asombrados de que Midoriya se hubiera arriesgado tanto para salvar a su hijo. Si no hubiera sido por él, su hijo tal vez no estaría aquí ahora. Inko permaneció impasible, sintiendo miedo de que su bebé hubiera estado en peligro sin saberlo. Entonces Kamakiri preguntó confundido, pero un momento, ¿por qué Midoriya ayudaría a su propio acosador? ¿No se daría la vuelta y se iría por otro camino? Entonces Komori dio su opinión. Comillas, quizás, a pesar de esas dificultades, consideraba a Bakugou su único amigo al que quería salvar. Comillas, esto divirtió a los profesionales, ya que una víctima de acoso escolar durante mucho tiempo estaba salvando a su agresor, lo que le granjeó el respeto de Fatgun y Ryukyu. Un momento, si no salvó a Bakugou de ese universo, ¿qué hizo después? Preguntó Zero. Incluso ayudando a quien lo atormentaba, Midoriya tiene un corazón de oro. No hay nadie como él, dijo Tokoyami, mientras la mayoría de sus compañeros asentían con la cabeza. Giró la cabeza y miró hacia un callejón donde un zorro maullaba.
Izuku estaba preocupado por acercarse a un animal salvaje, pero tampoco podía ignorar su dolor. Caminó hacia él con cautela. Comillas las chicas y Koda chillaron de ternura al ver lo adorable que era ese zorro. Casi se parecía a Ippan, lo cual le hizo mucha gracia. Oye, no pasa nada, no te voy a hacer daño. El zorro se había enredado en una especie de red, y su cuello se había enredado en ella, que a su vez se había enredado con otros trastos variados en los que debía de estar buscando comida. Izuku analizó la situación. La red se apretaba alrededor del cuello del zorro, y parecía que nadie prestaba atención al sufrimiento del animal, más bien se centraba en lo que fuera que estuviera causando las explosiones. No podía simplemente dejarlo allí. Sí, podía morderlo, pero si podía soportar las explosiones de Bakugou, podía arriesgarse para ayudar a alguien, o al menos a algo que lo necesitara. Así que mis sospechas eran ciertas. Lo acosaste y usaste tu don contra él. Esto significa que, si no fue solo una vez, debes haberlo golpeado muchas veces, ya que creciste con él. Exclamó Todoroki, dando a entender que sí había acosado a su mejor amigo. Todos sus compañeros sentían inquietud entre los dos, pero también mucha rabia hacia Bakugou. Esto no hizo más que confirmar sus sospechas, y era cierto. Una vez más, Inko sintió tanta culpa que no vio las señales del abuso. Mitsuki y Marasu entraron de inmediato y gritaron, comillas, es por esto que Izuku ya no quiere visitarnos. Mocoso. ¿Estabas golpeando con tu estúpido Kirk? Cierra exclamación. Cuando todo esto termine, vamos a tener una larga conversación y vas a explicar por qué. Si todo esto es cierto, jovencito, sabes que es ilegal usar tu don sin licencia. Si lo hiciste varias veces antes de venir a la UA, entonces programaré una audiencia al respecto, declaró Tsukauchi. Poco a poco, la vida de Bakugou ha comenzado a desmoronarse y no hay quien lo salve, mientras el director Netsu mira hacia atrás, mostrando su aprobación al detective. Por mucho que muchos quieran continuar con esto, cuanto más tiempo pierdan, más tarde será para planificar con antelación sin conocer más detalles. De acuerdo, por favor, quédese quieto. Izuku sujetó con cuidado la nuca del zorro, intentando acariciarla para tranquilizarlo mientras lo mantenía quieto para buscar sus tijeras. Por suerte, el zorro se calmó y se quedó quieto, permitiendo que Izuku le cortara la red que lo rodeaba el cuello. Ya libre de su prisión, el zorro se soltó de las manos de Izuku y echó a correr. Se detuvo a cierta distancia, mirándolo fijamente, y luego se adentró en un callejón hasta desaparecer de la vista. Izuku se puso de pie y se alegró de haber podido ayudar al zorro. Dices que es un inútil, que no puede hacer nada, pero salvar la vida de un animal sí que vale la pena, le dijo Asui sin rodeos a Bakugou, quien se irritó. Salvar a un animal tonto no significa nada, pensó para sí mismo, para no ser silenciado. Josei vio esto y se maravilló. Ahora que lo pienso, se parece muchísimo al héroe que me salvó. ¿Es estudiante del agua? ¿Es Deku el héroe del que hablan, el mismo que me salvó la vida? No dejaba de pensar si esto sería cierto. Empezó a sentir curiosidad por saber quién era y se interesó en conocerlo mejor, ver esto le ayudaría a comprenderlo mejor. Escuchó explosiones más adelante en la calle, ¿acaso se había estado acercando inconscientemente a un ataque de villanos, incluso después de lo que Almit le había dicho? Su pierna se crispó de nuevo, con ganas de dirigirse hacia las explosiones, solo para que Izuku volviera a escuchar el desaliento de Almit. Mount Lady pensó en aquel día. Lo recuerdo. No podía pasar por los edificios por mi peculiaridad. Ahora que lo pienso, podría haberme encogido y vuelto a mi tamaño normal. Midoriya fue el chico que puso su vida en peligro para salvarlo. Almit murmuró para sí mismo una vez más, rompí sus sueños, eso significa que no lo salvé en ese universo. ¿Significaría eso que el joven Bakugou murió en ese incidente? Se estaba asfixiando muchísimo. Siguió pensando en las posibilidades. Esta vez, sin embargo, pensó en el zorro. Si hubiera seguido caminando hacia el ataque del villano, habría ignorado al zorro sufriendo. Izuku se recordó a sí mismo que no había nada que pudiera hacer en una situación así, pero esta vez se dio cuenta de que aún podía ayudar, aunque no fuera con actos heroicos. No es que Izuku no siguiera triste, uno no persigue un sueño durante 10 años bajo el ataque constante de los acosadores para que finalmente tu ídolo lo destruya y simplemente lo supere, pero al menos por una vez, no se sentía inútil. Uraraka comprendió lo que podría haber sucedido. En ese universo, Deku nunca se convirtió en héroe. No podía imaginar una vida donde su enamorado no hubiera podido cumplir su sueño. Deku siempre le decía que convertirse en héroe había sido su sueño desde que vio el debut de Almit.
Sé que muchos ídolos empiezan a decepcionar a sus fans cuando sus sueños no se cumplen, pero siento que este pequeño sacrificio por algo que él deseaba fue como una bofetada en la cara, señaló Edgesot. No tenía sentido dirigirse hacia las explosiones. Izuku se dio la vuelta y se fue en la otra dirección. Quizás no podría ser un héroe, pero sabía que al menos podía hacer algo, aunque fuera pequeño. Izuku retiró su solicitud para el curso de héroes de la UA, pero volvió a solicitar plaza en el Departamento de Educación General. Durante los siguientes 10 meses, se dedicó por completo a sus estudios. Aunque no tenía claro qué quería hacer con su vida, la UA seguía siendo una de las mejores universidades del mundo, y un título allí podría serle útil en cualquier camino que decidiera seguir. Como el heroísmo ya no era una opción para él, decidió explorar otras alternativas, dijo Aux. Bakugou y los demás estudiantes no dejaron de acosarlo cuando se enteraron, gracias a que su profesor tutor lo soltó a todo el mundo. Otra vez, ¿acaso no era ilegal compartir información personal de esa manera? Comillas, es ilegal. No se puede vender información a otras personas con su consentimiento. ¿Qué es esta escuela? Si es igual en nuestro universo, entonces necesito hacer una investigación completa. No toleraré nada. ¿En serio? ¿Solo porque Deku quería estar en la UA te dolió tanto que tuviste que golpearlo? ¿De verdad eres tan inseguro que quisiste arruinarlo otra vez? Comillas, cállate. No soy inseguro en absoluto. Ese nerd lo arruinó todo. Uno pensaría que renunciar a su sueño habría hecho que Bakugou se retractara, pero aparentemente el hecho de tener que ser rescatado por la nueva heroína MT Lady de un ataque de villanos hirió su ego nuevamente, lo que lo llevó a desahogar sus frustraciones con Izuku. ¿En serio? ¿Solo porque Deku quería estar en la UA y cambió de carrera, te dolió tanto que tuviste que golpearlo? ¿De verdad eres tan inseguro que quisiste arruinarlo otra vez? Comillas, cállate. No soy inseguro en absoluto. Ese nerd arruinó mi momento de gloria cuando solicitó la admisión. Se suponía que yo sería el único en asistir a esa escuela de mierda, no él, replicó Bakugou, tratando de reafirmar su autoestima. Shinso no pudo soportarlo más. Estaba harto. Comillas, así que tú decides qué debe hacer con su vida, ¿cómo suicidarse? ¿Quién te crees que eres, Dios? Fue entonces cuando Monoma decidió intervenir y asintió. Así que, básicamente, Bakugou es Dios y decide qué es lo mejor para todos nosotros, los extras. Adivinen qué, chicos. Bakugou es el futuro del mundo. Lo ve todo y lo decide todo. Se burló de Bakugou, quien se irritó con la burla. Sorprendentemente, fue la madre de Izuku, Inko, quien se preocupó cuando él le dijo que ya no quería presentarse al curso de héroes. Parecía culparse a sí misma por no haber apoyado a Izuku durante tanto tiempo, al no haber imaginado que se rendiría. Inko miró a su contraparte, temiendo ahora que se la golpeara en la cara. Lo único que pudo hacer fue mirar al suelo. Realmente no lo apoyé en absoluto. Destrocé sus sueños cuando tenía 4 años después de regresar del especialista en dones. Lo hice sentir que no podía hacer nada, quiso continuar, pero Nezu la detuvo colocando su pata sobre su pierna. No es tu culpa. Así fue como la vida se desarrolló de manera diferente y solo quisiste aliviar el dolor de tu hijo, aunque no lo hiciste bien. Lo único que pudo hacer fue asentir levemente, aún sintiéndose culpable pero tratando de mantener la cabeza fría y esperando que su Izuku siguiera a salvo ahí fuera y que, cuando volviera, compensaría todo en lo que había fallado como madre. Aunque seguía siendo doloroso, Izuku hizo todo lo posible por consolar a su madre, y ella le prometió apoyarlo en todo lo que intentara hacer con su vida. Eso le dibujó una sonrisa en el rostro, mi pequeño héroe. Pasaron 10 meses. Izuku fue a los exámenes de ingreso a la UA. Bakugou se abrió paso a empujones para pasar junto a Izuku, quien se sintió agradecido de que, pasara lo que pasara, ya no estaría en la misma clase que su acosador. Al menos ahora ya no tiene que soportar que Bakugou lo acose, y cuando lo recuperemos, lo protegeremos de ti, le dijo Hagakure a Bakugou mientras él le hacía una peineta. Dio un paso y tropezó, pero una chica de cabello castaño con un don de gravedad lo salvó. Parecía simpática, e Izuku esperaba que entrara al curso de héroes. Sin embargo, una parte de él no podía evitar sentir celos de ella y de Bakugou. Sacudió la cabeza y siguió adelante. Sería mejor concentrarse en aprender cómo ayudar en lo que pudiera. Supongo que el camino del heroísmo seguía presente en la mente de Midoriya, pero sin poder, no podía lograrlo. Habría creído que podría haberlo conseguido como un héroe sin poderes. Por lo que Tetsutesu y Tsubaraba me han mostrado, héroes de los cómics como Batman e Iron Man han forjado un legado de heroísmo sin ningún tipo de poder.
Shiozaki creía que un héroe sin poderes era posible. Lo siento, pero aceptar estudiantes sin ningún poder es una misión suicida. ¿Qué puede hacer una persona sin poder para enfrentarse a villanos con poderes devastadores? Sería como enterrar otro cadáver, les dijo Aizawa a los alumnos de la clase 1B sobre sus obligaciones al respecto. Entonces intervino Kyotoku Hiro, literalmente enterrarías el sueño de alguien sin que lo intentara. Por lo que dijo Mikioka al principio, usaste una estratagema lógica para provocar la reacción de todos con la amenaza de expulsión. Usé esa artimaña para que me ayudaran a ceder ante ellos con todo lo que tenían. La holgazanería y la falta de autocontrol con sueños ilusorios son un desperdicio. Lanzar a los niños a una guerra sin objetivo es una sentencia de muerte. La señora Yaoyorzu no podía creer lo que oía y ya no aguantaba más. Mi hija perdió mucha confianza en sí misma en el festival deportivo. Por lo que me ha contado, Izuku Midori ya la ayudó a superarlo y logró que recuperara algo de seguridad en sí misma con sus consejos de liderazgo. Un alumno la ayudó más que su profesor. ¿Acaso está diciendo que los alumnos que no demuestran las habilidades necesarias, especialmente los niños sin dones o con mutaciones, son los que no las poseen? La UA es un instituto donde entrenamos a los futuros héroes. Aquí no se necesita soñar, esforzarse ni rogar. Las personas sin Kosei se arriesgan a morir, y sin el Kosei adecuado, ¿de qué sirven para derrotar villanos o salvar civiles? He conocido a muchos estudiantes en mi vida que no tenían ningún potencial. ¿Creen que aprobar los exámenes de ingreso les garantiza ser héroes? Intentó confirmar a Aizawa con su propia defensa. Ganma alzó la voz para expresar su preocupación. Entonces, ¿quieres decir que esta escuela es tan prejuiciosa que solo permite dones poderosos y útiles en lugar de admitir a cualquiera con dones débiles, inútiles o sin ninguno? Básicamente están discriminando a los de bajo nivel para darles una oportunidad justa. Su mirada era preocupante y ambigua, ya que lo que decía sonaba como si los estuviera criticando duramente. Me estás tergiversando las palabras. No es eso lo que estoy diciendo en absoluto. Esta es una escuela donde formamos a los futuros héroes que tienen potencial. Alguien que piensa que ser héroe es un juego no está capacitado para serlo, concluyó Aizawa. Su esposa lo reprendió, si mi hija te tiene como profesor, puedo asegurar que probablemente no esté aprendiendo mucho. ¿Crees que ser profesor de heroísmo te da derecho a juzgar a cualquiera que quiera ser un héroe? Básicamente, estás arrebatando sueños. Lo único que pudo hacer el profesor de la clase 1A fue aceptar las críticas sin parecer juzgado, convenciéndose a sí mismo de que tenía razón. ¿Cómo podían estos padres comprender el mundo? Una semana después, Izuku recibió una carta de la UA. Nos gustaría felicitarte y ofrecerte una plaza en nuestro curso de educación general, dijo Nezu en la carta holográfica de la UA. Lo logró. Entró en la UA. Su madre sollozó de alegría. Él también sollozó de alegría. Ahora podía seguir adelante con su vida. Comillas, bueno, al menos entró en la UA. Le demostró a ese idiota que estaba equivocado que puede llegar a la mejor escuela de héroes, incluso si no está en el curso de héroes. Kaminari intentó, ingenuamente, suavizar esta situación. Solo para ser golpeado por el conector de auriculares de Gyo. Vaya. Qué manera de llenar el aire de alegría, dijo con sarcasmo mientras miraba a Kaminari, que estaba atónito. A lo lejos, una belleza de piel rosada se reía un poco de aquella jugada tan desastrosa. Un pensamiento cruzó por su mente, ¡qué mona! El último día de clases, el director llamó a Bakugou e Izuku a su oficina y los felicitó. Izuku se preguntó si el hombre estaba siendo condescendiente, pero decidió simplemente aceptarlo. Pronto, pudo salir de Aldera sin mirar atrás. Era difícil no tener miedo al entrar en la UA. Años de acoso y prejuicios no desaparecen así como así, e Izuku no sabía qué pensaban los demás estudiantes sobre las personas sin Kosei. Créanme cuando les digo esto, en esta escuela, el acoso escolar y la intimidación tienen tolerancia cero, quiso asegurar Blood King. Todas las chicas de ambas clases, e Inko misma, pensaron y fulminaron con la mirada al profesor de la clase B. Ya es demasiado tarde para eso. Nezu notó sus miradas y pensó en el héroe de pelo verde, pero también en Mintea. No podía permitirse que esto lo desanimara, así que intentó entrar a la escuela con la cabeza bien alta. Su aula era la 1C, con Yamada Izashi como profesor tutor, también conocido como el héroe profesional Present Mic. Izuku apenas pudo contener a su fan interior e inmediatamente le pidió un autógrafo al héroe el primer día. ¿Sería incómodo? ¿Sería mejor esperar a más adelante para preguntar, o eso lo haría aún más incómodo ya que él ya había estado allí y podría haber preguntado antes?
Al final, no preguntó. ¡Ay, qué pena! Si ese oyente me hubiera pedido un autógrafo antes en la escuela, se lo habría dado sin dudarlo. Present Mic se sintió un poco triste. Al cabo de unos días, se supo que no tenía ningún don. Si bien Izuku notó que eso cambió la forma en que los demás estudiantes lo miraban, no se acercaba ni de lejos a la violencia y la hostilidad con la que actuaban los estudiantes de Aldera. Tsuakichi tomó nota de esto. Bakugou era sin duda el principal depredador, pero tal vez no el único. Con todo lo que está sucediendo, necesita actuar con cautela para iniciar una investigación exhaustiva. En el peor de los casos, tuvo que soportar algunas miradas de desprecio y que algunas personas no quisieran hablar con él. Desafortunadamente, Izuku no sabía cómo hacer amigos en ese entorno, no había sido una opción viable durante los últimos 10 años. Tampoco ayudaba que Izuku aún luchara por controlar sus tendencias más extrañas, como su forma de hablar entre dientes. Admito que los murmullos de Midoriya eran un poco inquietantes, pero después de conocerlo mejor este año, creo que le ayudan a pensar y saber de él le ayuda a mejorar. Es una pena que la gente piense que está intentando encajar sin ser él mismo, afirmó Sato con una sonrisa. Yao Momo dijo, sus murmullos lo hacen pensar y analizar el don que tanto le interesa conocer, y lo hace aún más cuando escribe en sus cuadernos. Sin mencionar que, es muy tierno cuando lo hace. Dijo la última parte en voz baja para sí misma. Sin embargo, también había algunos estudiantes más amables, como Tohei Kechikuchi, quien se convirtió en la representante de la clase 1C y dejó que Izuku se sentara en su mesa durante el almuerzo. Y la chica que salvó a Izuku de tropezar en el examen de ingreso, cuyo nombre, según descubrió Izuku, era Uraraka Ochako. Oye, conozco a esa chica, estaba con ese otro estudiante de educación general, el del pelo negro y la barbilla grande, cuando nos estaban convenciendo de no participar en el festival cultural. Pero un momento, ¿por qué está Ochako ahí? ¿No aprobó los exámenes de ingreso? Ribbit, Asui preguntó con un poco de temor por lo que había sucedido. Le daba pena que ella, precisamente ella, no hubiera podido entrar en el curso de héroes, pero estaba decidida a intentarlo a través del próximo festival deportivo, e Izuku le deseó mucha suerte. Incluso logró conversar con ella y averiguar su nombre. La clase A se quedó atónita al saber que Uraraka no había aprobado los exámenes de ingreso. ¿Comillas qué? ¿Uraraka no está en el curso de héroes? ¿Por qué reprobó allí, a diferencia de aquí? Comillas Mina preguntó, sorprendida de que su amiga no fuera a ser heroína en ese universo. En cuanto a ella, estaba profundamente aterrada por no haberlo logrado y se preguntaba cómo había fallado, pero un rayo le aclaró la mente y le hizo comprender la diferencia. Fue Deku. Cuando los exámenes estaban a punto de terminar, un robot gigantesco se abrió paso aplastando todo a su alrededor y quedé atrapada entre los escombros. Deku no dudó, me salvó de ser aplastada. Cuando estaba cayendo después de usar Super Poi, que significa uno para todos, usé mi don para darle una bofetada y evitar que cayera al vacío. Después de los exámenes, hablé con Present Mic para ver si podía darle algunos de mis puntos. Cuando recibí mi carta de aceptación, había un factor oculto llamado puntos de rescate. Salvar a Deku me permitió ganar muchos puntos para entrar. Reveló todo lo que sucedió durante su periodo de exámenes. Zero entonces comprendió la diferencia. Si Midoriya no hubiera hecho los exámenes de ingreso en ese mundo, significa que no estuvo allí para salvarte, lo que significa que no pudiste salvarlo. Y por eso no obtuviste los puntos suficientes para aprobar. Esta revelación marcó un antes y un después, si no fuera por Izuku, ninguno de los dos estaría en el curso de héroes. Esto los impactó profundamente, lo que hizo que Uraraka sintiera algo más que guardaba para sí misma. Mis sentimientos por él comenzaron cuando me salvó, luego nos hicimos amigos, nos apoyamos mutuamente, nos divertimos y trabajamos duro juntos en nuestras clases. Me alegra mucho saber que seguimos siendo amigos en la clase de educación general, pero mis sentimientos seguirán siendo los mismos o habrán cambiado. Ryukyu y Nejire se sorprendieron al descubrir que una becaria tan excelente como Urabiti nunca habría existido en sus vidas si no hubiera aprobado los exámenes. Muchos estudiantes de la clase 1C también querían entrar al curso de héroes, pero ninguno tanto como Uraraka y otro estudiante llamado Shinso Itoshi. Izuku pensaba que el don de lavado de cerebro de Shinso era lo más genial, pero él mismo no era precisamente la persona más sociable. Era bastante obvio que no quería estar en la clase 1C. Tras los primeros días en la UA, se sentía más feliz que nunca en la escuela. Tenía héroes profesionales como profesores, gente amable con él y sus notas iban bien gracias a Aldera.
Sin embargo, seguía sintiéndose incómodo al ser el único alumno de su clase sin un don ni un plan para el futuro. Uraraka y Shinso querían ser héroes, Toheike quería ser botánico, y otros querían ser médicos, profesores o científicos. ¿Qué se suponía que debía hacer con su vida para demostrar que no era un inútil? Supongo que, al haber dejado de lado el heroísmo, Midori ya no sabe qué hacer con su vida. Las palabras de Todoroki entristecieron a Inko. Durante toda su vida, Izuku había soñado con ser un héroe, pero ahora que había cambiado de opinión, ¿qué otra cosa podría hacer para darle sentido a su vida? Comillas ja. Como si ese nerd fuera a tener una buena vida en algún mundo. Deku sería solo una piedrecita más en el mundo, pateada por todos lados durante toda su vida. Bakugou afirmó esto mientras recibía miradas fulminantes de su madre y su padre. ¿Era este el Katsuki que habían criado? La prensa había acosado a los estudiantes que intentaban entrar en la UA por tener a Almik como profesor, pero como alumno de educación general, Izuku solo lo había visto aparecer brevemente para saludar a la UA en la orientación. Teniendo en cuenta cómo había sido su última conversación, Izuku tenía sentimientos encontrados sobre el héroe. Si bien es cierto que aún admiraba a Almik como el héroe que había salvado vidas e inaugurado una era de paz, le dolía que su sueño se hubiera desvanecido cuando su héroe favorito lo rechazó, a pesar de que Izuku había renunciado al suyo. Pero lo que más le dolía era ver a su héroe sin su sonrisa mientras se acercaba al podio para el servicio conmemorativo de Asu Itsuyu y Mongoose Abuko. Izuku solo sentía lástima por Almik. Comillas que gritaban todos los estudiantes. La propia Tsuyu se quedó impactada al ver su funeral expuesto en los terrenos de la UA, pero lo que más le dolió fue que su mejor amiga desde la secundaria también hubiera fallecido. Sobre todo porque su amiga había logrado entrar en la UA. Su sueño de ingresar a la escuela de sus sueños se había cumplido, solo para que se lo arrebataran. Nejire se horrorizó al ver esto y se negaba a creer que fuera real. Una de sus compañeras menores no tuvo la oportunidad de ser la heroína que ella deseaba y otra murió. La familia Asui no estaba mejor. Los padres estaban conmocionados y se negaban a aceptar la realidad. Sus hijos estaban a punto de llorar al ver morir a su hermana, y verlos a ellos mismos los hacía preguntarse, ¿cómo y por qué? Se suponía que debía estar allí para los jóvenes Asui y Mangosta. Sin embargo, fallé en mi deber como héroe y como su maestro, y debido a mi ausencia, estos dos jóvenes, que deberían haber tenido un futuro brillante inspirando a otros, han muerto por mi negligencia. No puedo disculparme lo suficiente con su familia, sus amigos y esta escuela, pero prometo, como símbolo de la paz, llevar a los responsables ante la justicia. Almik hizo una reverencia a los estudiantes y al personal sentados frente a él. A Izuku le dolía que las familias de las dos chicas estuvieran demasiado afligidas como para comprender las palabras del héroe. Los demás miembros de la clase 1A, que habían sido víctimas del ataque en la USJ, también estaban conmocionados, en particular las 4 chicas que quedaban de la clase, quienes, a pesar de conocer a Mongoose y Asui desde hacía menos de una semana, lloraban la pérdida de sus amigas. Ganma dijo, el ataque a la USJ. Fue la primera vez que los villanos invadieron la escuela. Pero nadie murió en ese ataque. Que salió mal. Intentó encontrar respuestas sobre la muerte de su hija en el otro mundo mientras Beru intentaba calmar a su esposo. Su chica comprendió lo que había sucedido, fue Midoriya. Sus compañeros, profesores, padres y los profesionales la miraron, preguntándose qué estaba diciendo. Aizawa entonces comprendió lo que había pasado. Cuando los villanos atacaron, ese Nomu me inmovilizó. Vi a Shigaraki y a Obispo, quiero decir, a Kurohiri, persiguiendo a Asui, Mineta y Midoriya. Antes de que usara su don contra ella, lo anulé, pero me golpearon brutalmente antes de que pudiera hacer más. Justo entonces, Mineta comprendió, Midoriya usó su don contra Shigaraki para escapar de ella, pero el Nomu lo bloqueó. En ese momento, Almik llegó y nos salvó a todos. Nezu se entristeció al escuchar esto. Como Midoriya nunca estuvo en la clase 1A, no estuvo allí para salvarla. Y en lugar de Midoriya estaba la joven Mangosta, quien también se encontraba entre las víctimas. Las chicas se entristecieron mucho al ver esto. Saber que una de las hermanas había muerto en otra realidad las dejó atónitas. Solo querían llorar y negarlo, especialmente Uraraka, Ashido y Hagakure. Sus padres intentaban mantener la frente en alto, aunque también querían culpar a la escuela por haber permitido que esto sucediera y a Almik por no haber salvado la vida de su bebé. Almik solo podía taparse los ojos con las manos, consciente de que no había estado allí para salvar a sus alumnos.
Recordaba que no había estado allí porque estaba acostumbrado a ser un héroe, que no podía dejar que otros héroes se hicieran cargo. Sentía que tenía que hacerlo todo él mismo para asegurarse de que todos estuvieran a salvo y luego ir a salvar al siguiente. Los recuerdos de él haciendo trabajo de héroe antes de regresar a la UA le recordaban lo que su protegido estaba haciendo en ese momento. Está haciendo lo mismo que yo hacía. Con el poder, cree que puede hacer cualquier cosa solo y no necesita apoyo porque realmente lo cree, se siente inútil. Ahora se está matando a sí mismo, y no tiene a nadie a su lado. He sido un pésimo maestro. Izuku recordó lo que All-Might le había dicho sobre los peligros del heroísmo. Sin embargo, eran adolescentes, chicos de su edad. No deberían haber tenido que enfrentarse a peligros como esos todavía. Izuku deseaba poder hacer algo. Tras finalizar el homenaje, Izuku vio por casualidad a Sir Nicteye, el antiguo compañero de All-Might, hablando con el héroe junto a un musculoso estudiante rubio de último curso. Pero no era asunto suyo, así que se marchó antes de que All-Might lo viera. Oye, ¿cómo es que te vas con All-Might y Nicteye? Mirio dijo a Majiki mientras él y Nejire veían a su amigo marcharse con esos dos, lo que daba a entender que estaban ocultando algo importante y privado. Esto hizo que All-Might alzara la vista rápidamente al ver a su antiguo compañero y al joven Toogata allí. Un momento, si el joven Toogata está ahí, entonces eso debe significar que el deseo de Sasaki se ha cumplido. Le entregué Oneforal al joven Toogata. Oh, no con Oneforal transferido al Emilion, la predicción de Nicteye sobre el próximo símbolo de la paz se hizo realidad. En cuanto a Nicteye, se quedó asombrado y sintió un alivio inmediato al ver que su propuesta se había cumplido. Estaba literalmente feliz de que su alumno hubiera obtenido el don que tanto anhelaba. All-Might me hizo caso, Lemillion consiguió el Oneforal. Eso significa que el futuro estará asegurado. Deku no era necesario en absoluto. Quizás en este universo las cosas cambien para mejor. Se convenció de que el futuro cambiaría y que la muerte de All-Might no ocurriría. Pero All-Might lo sabía, lo que significaba que algo terrible se avecinaba y que él sería el responsable. Notas, nuestra primera reacción ha comenzado y todos tienen mucho que decir, algunos de forma exagerada y dramática, pero se están revelando cosas y tienen todo el derecho a decir lo que necesitan decir. Inko y All-Might vieron esto y están decepcionados consigo mismos. Bakugou puede que piense en arrepentirse, pero está volviendo a sus viejos hábitos. Sus padres están devastados por estas revelaciones. Ocurrieron cambios importantes en los personajes y muertes que Izuku pudo haber evitado, pero sin él, sucedió y la tragedia ha comenzado a aparecer. Espero que todos hayan tenido una feliz Navidad. Amen a sus familiares y amigos, porque es mejor dar que recibir. Espero haber hecho un buen trabajo en este capítulo, asegurándome de que esté escrito de una manera que la gente necesite decir y ser escuchada. Es posible que publique 2 capítulos antes de Año Nuevo. Crucemos los dedos. En fin, nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos otra muerte y un cambio de prácticas.